En el programa de hoy, desde Italia, obispos destinan 6 millones de euros a países africanos y otros países pobres para que enfrenten el coronavirus. Papa Francisco instituye una nueva comisión de estudio del diaconado femenino. Obispos consagraron América Latina y el Caribe a la Virgen de Guadalupe ante el avance de la pandemia. Es una gran alegría para mí en el espíritu de la Pascua saludarlos. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa comentándoles que la presidencia de la Conferencia de Obispos de Italia ha destinado 6 millones de euros para ayudar a países en África y en otras zonas en vías de desarrollo a afrontar mejor la pandemia del coronavirus. Frente a la pandemia global del coronavirus, la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana destinó 6 millones de euros provenientes del impuesto que los ciudadanos asignan a la Iglesia Católica para ayudar a los países africanos y otros países pobres ante la crisis que suscita la expansión del COVID-19. Dicha acción ocurre pocos días después de las intervenciones extraordinarias del episcopado por un total de 16 millones de euros que fueron destinados a hacer frente a la emergencia del coronavirus en Italia. Mediante un comunicado, los obispos explicaron que los objetivos de la ayuda económica serían el equipamiento a las estructuras de salud presentes en estas naciones con dispositivos de protección para el personal sanitario. Además, se apoyarán iniciativas para fomentar comportamientos en la población que no sean propicios para el contagio. Finalmente, la Conferencia Episcopal Italiana subrayó que dichas iniciativas deben ser acordadas con las organizaciones públicas locales, nacionales, regionales e internacionales que estén interesadas en intervenir. Qué hermosa lección cristiana. Ante las dificultades y el dolor, hay una tendencia humana a replegarse sobre uno mismo. Italia podría justificarse humanamente en hacer eso en estas circunstancias, pero no. La Conferencia Episcopal Italiana tiene la iniciativa de ayudar a los que podrían estar más necesitados, justamente nuestros hermanos en África o en otras partes del mundo, particularmente retadas ante lo que podría ser la epidemia también en esos países. Oremos a Dios para que pueda mitigarse el impacto también ahí. Y por otro lado, les comentamos que Papa Francisco ha instituido una nueva comisión para el estudio del diaconado femenino. Veamos. Hace poco, el Papa Francisco decidió instituir una nueva comisión de estudio del diaconado femenino que presidirá el arzobispo de L'Aquila, Italia, el cardenal Giuseppe Petrocchi. Así lo informó la oficina de prensa del Vaticano, a través de un comunicado, donde anunció que la decisión se tomó en el curso de una reciente audiencia con el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según se conoce, el Santo Padre creó una primera comisión de estudio para analizar la posibilidad de establecer un diaconado femenino en agosto de 2016. Sin embargo, en la rueda de prensa que ofreció a bordo del avión de regreso de su viaje a Macedonia en 2019, el pontífice explicó que finalizados los trabajos de la comisión, la posibilidad de ordenar diaconisas en la Iglesia no iba hasta ese momento, ya que no había certeza de una ordenación de la misma forma y finalidad que la masculina, y que por ello se sometería a estudio. Cabe señalar que en el documento final del Sínodo de la Amazonía, celebrado en octubre del año pasado, se aprobó una propuesta para estudiar la posibilidad de ordenar diaconisas. Y ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, que nos trae información sobre las actividades con las que el Santo Padre inició la Pascua en Roma. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles para desearles felices Pascuas de Resurrección. En el Vaticano hemos vivido un intenso triduo pascual debido a las condiciones en que el Papa Francisco presidió estos días santos. Seguramente la incertidumbre de vivir en un estado de confinamiento nos ayuda a volver a lo esencial para acercarnos más a Dios.
Además, probablemente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de seguir en vivo o ver en vídeos grabados la misa de la última cena del jueves, los oficios del viernes, el impactante Via Crucis en la plaza de San Pedro vacía o incluso la vigilia pascual del Sábado Santo. En esta ocasión les queremos acercar a la misa del Domingo de Pascua de Resurrección que se realizó en la Basílica Vaticana de San Pedro totalmente vacía. Una de las misas del año a las que acuden más fieles durante el año litúrgico es precisamente la del Domingo de Resurrección, una liturgia que irradia alegría. Como es tradición, el Papa no pronuncia ninguna homilía durante la celebración eucarística porque al finalizar la misa imparte la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo, la cual concede la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Y en este año el Santo Padre centró su mensaje pascual, misterio que fundamenta toda nuestra fe, en la esperanza. Las imágenes que mostraron al Papa Francisco en la Basílica Vaticana vacía fueron impactantes. El pontífice recordó con fuerza que Jesucristo ha resucitado y explicó que esta buena noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche de un mundo que enfrenta desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia, por lo que somete a toda la familia humana a una dura prueba. Por último, el Santo Padre mencionó diferentes países, entre ellos a Venezuela, para que alcancen soluciones prácticas e inmediatas para facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria, dijo el Papa. Al día siguiente, el lunes conocido como el Lunes del Ángel, el Papa Francisco celebró la habitual misa en la capilla de Santa Marta y dirigió el rezo de Regina Coeli, en donde hizo una especial mención a las mujeres que cuidan a las personas durante la pandemia y a aquellas expuestas a violencias debido a la situación de confinamiento provocado por el coronavirus. Y con este llamado a la esperanza, fruto de la Pascua, me despido por hoy. Seguiremos trabajando desde Roma para acercarles más sobre lo que acontece desde aquí. Les deseamos, de parte de todo el equipo de EWTN en el Vaticano, una buena continuación de la octava de Pascua. Informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Gracias, Mercedes. Por otra parte, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, manifestó su deseo de que las iglesias reabran pronto. Hace unos días, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó su deseo de que las iglesias cerradas debido a la crisis del coronavirus se reabran lo antes posible. En esta línea, el purpurado señaló que está preocupado por aquellos católicos que están muriendo sin el sacramento de la unción de enfermos. Sin embargo, dijo que cuando un sacerdote no pueda estar presente en estas circunstancias, toda persona bautizada puede orar y brindar consuelo en virtud del sacerdocio común recibido con el sacramento del bautismo. Además, manifestó que es hermoso y evangélico pensar que en este periodo difícil de la pandemia, de alguna manera, las manos de médicos, enfermeras, proveedores de atención médica que cada día consuelan, sanan o acompañan a los enfermos en sus últimos minutos, se convierten en las manos y en la voz de la Iglesia. Por otro lado, hizo mención del impacto del COVID-19 en países pobres, donde los centros de salud no pueden garantizar la atención necesaria y adecuada para la población. Por estos motivos, el cardenal Pietro Parolin pidió a los fieles que en estos momentos oren, lean, contemplen y acojan la palabra de Dios, ya que no se debe simplemente ocupar el tiempo muerto, sino más bien buscar llenarse con la palabra del Señor. Ahora nos vamos hasta México, donde nuestro corresponsal Diego López Colín nos trae los detalles de la consagración de América Latina y el Caribe a Nuestra Señora de Guadalupe. Adelante, Diego. Hola y te saludo con mucha alegría desde la Ciudad de México, ya que a pesar de que el COVID-19 sigue propagándose en todo el país y el continente, la Iglesia de la región se consagró a América Latina y el Caribe a la Virgen de Guadalupe, con la intención de que interceda por el fin de la pandemia y proteja a sus hijos. A mediodía del 12 de abril, domingo de resurrección,
En la catedral y templos parroquiales de la Ciudad de México se tocaron 12 campanadas que marcaron el comienzo de la celebración de la Santa Misa de Pascua, en el que el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México y custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, reflexionó sobre la crisis sanitaria que estamos viviendo y la oportunidad de solidaridad que podemos experimentar en este momento. Estamos viviendo una pandemia y ante ella estamos despertando a la necesaria colaboración solidaria de la sociedad para superarla. Elevemos nuestra oración para que sea la ocasión oportuna que nos lleve a replantearnos las tendencias dominantes negativas de la cultura actual y logremos rectificar el camino de la conducta personal y social de nuestro tiempo. Al final de la misa se dio pie a la consagración de América Latina a la Virgen de Guadalupe con una oración propuesta por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Además, durante este especial rito, el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, leyó un mensaje del Papa Francisco en el que el Santo Padre manifestaba su cercanía espiritual en estos momentos de oscuridad. En la difícil circunstancia actual, el Sumo Pontífice los exhorta a ser portadores de la ternura de Jesús a sus seres queridos, a cuantos tienen cerca y de manera especial a los hermanos más necesitados, que enfrentan la enfermedad en el desamparo y la soledad, para que puedan experimentar en sus vidas el gozo de la misericordia y la cercanía de Dios. Este acto marcó el fin de una Semana Santa que se vio muy diferente para los 110 millones de católicos que hay en el país repartidos en las 96 diócesis. Y es que con los templos vacíos de fieles, pero con mucha fe y creatividad pastoral, se celebró la Semana Mayor 2020. Las misas durante la Semana Santa, siempre tan ricas y concurridas, se han celebrado este año a casa en puerta cerrada y con ayuda de transmisiones por redes sociales. Es cierto que las celebraciones han sido diferentes para todos, pero tal y como lo han indicado los obispos mexicanos y de otras partes del mundo, se ha llevado de manera especial con una tendencia interior a la contemplación del ministerio pascual y el fortalecimiento de la iglesia doméstica, cuya base es la familia. Cabe destacar que si bien las parroquias utilizaron las redes sociales para difundir las horas santas, pláticas y celebraciones, tanto la consagración de América Latina como algunos momentos de la Semana Santa fueron transmitidos por televisión pública gracias a que la Secretaría de Gobernación ofreció autorizaciones rápidas para difundir las misas a través de este medio de comunicación, con el fin de evitar aglomeraciones durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Recordemos que la ley mexicana sobre asociaciones religiosas y culto público mantiene restringida la divulgación de contenido religioso en los medios, y es por eso que casi es un milagro que algunas misas se hayan podido ver en televisión pública. Esta es toda la información que tengo hasta el momento, Eddie. Te mando un fuerte abrazo hasta tu casa. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Notable que las autoridades del gobierno mexicano hayan dado autorización para que se pudieran transmitir algunas de las liturgias de Semana Santa por televisión pública, lo que está prohibido por la ley. Se habla de que no podremos volver a la normalidad después del coronavirus. Esperemos que en México al menos no se pueda volver a esa normalidad perversa de prohibir la presencia de la iglesia en los medios de telecomunicación. Bueno, amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el cardenal Pell afirma que la oración fue su fuente de fortaleza durante su tiempo en prisión. Cardenal en Asia señala que el gobierno de China debe disculparse por epidemia de coronavirus. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les comentamos que el cardenal Pell afirmó que la oración fue la fuente de su fortaleza durante los meses que estuvo recluido por los crímenes de abuso sexual que se le imputaban. Veamos. Luego de pasar más de 14 meses en prisión, el cardenal George Pell expresó recientemente que siempre tuvo la esperanza de que la Corte Suprema de Australia lo absolviera de todos los cargos que pesaban sobre él y así poder ser liberado, tal como sucedió el 7 de abril. Al respecto, en una entrevista concedida a Catholic News Agency, el cardenal australiano dijo que estaba mirando la televisión en su celular cuando anunciaron la noticia y que lo primero que escuchó fue que lo dejaban en libertad, por lo que se sintió alegre. Asimismo, manifestó que en ese instante
no había nadie con quien él pudiera hablar, hasta el momento en que llegó su equipo legal. Por otro lado, el purpurado comentó que el periodo en prisión lo vivió como un largo retiro, en el que tuvo espacio para la reflexión, la escritura y sobre todo la oración, que se convirtió en su gran fuente de fortaleza. Finalmente, mencionó que se sentía agradecido por todas las personas que habían orado por él y también porque el fallo haya sucedido en Semana Santa. Es culpado por unanimidad por el Tribunal Supremo en Australia, el cardenal Pell, por un proceso que estuvo plagado de vicios en los que no se respetó la más mínima evidencia para confirmar una acusación. Así es que, amigos, nos alegramos mucho porque se ha hecho justicia en este caso y se reivindique el buen nombre del cardenal. Todos estaremos muy atentos a lo que él seguirá haciendo en su servicio a la Iglesia. Por otro lado, el presidente de las conferencias episcopales del Asia ha exigido al gobierno chino que se disculpe por la pandemia del coronavirus. Veamos. El cardenal Muan Bo, presidente de la Federación de Conferencias Episcopales Asiáticas, afirmó que el gobierno comunista de China le debe una disculpa y una compensación a quienes están sufriendo a causa de la pandemia del coronavirus, especialmente en los países pobres. Según mencionó el purpurado, China es un país con una gran y antigua civilización que ha contribuido mucho al mundo a través de la historia, pero su régimen es responsable con su negligencia criminal y represión por la pandemia que está barriendo las calles hoy. En ese sentido, el cardenal Muan Bo expresó que el Partido Comunista Chino debe responder ante la situación actual que se vive en el mundo por las mentiras y la corrupción, dejando de lado al pueblo de China, ya que es la primera víctima de ese régimen. Asimismo, afirmó que hubo una falta de información para la comunidad internacional sobre el coronavirus, cuando muchos médicos trataron de dar la voz de alarma para evitar mayor complicación con respecto a la enfermedad. Por otra parte, el cardenal Bo pidió que China cancele las deudas que otros países tienen con ella para así poder cubrir los costos de la epidemia del COVID-19. Finalmente, expresó que sería conveniente que el dinero que los gobiernos gastan en militares y seguridad sea destinado a la compra de mascarillas y ventiladores para hacer frente a la crisis sanitaria. Ahora nos vamos hasta Buenos Aires, donde nuestro corresponsal Matías Boca nos habla sobre un mensaje del arzobispo de Buenos Aires. Adelante, Matías. Hola Eddie y estimados televidentes, el placer saludarlos. Aquí en la República Argentina continuamos cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Para comenzar, el arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el cardenal Mario Aurelio Poli, conjuntamente con los obispos auxiliares, dejaron el siguiente mensaje en estos tiempos de pandemia. Te pedimos por la Argentina, por los más pobres, los más vulnerables, por todos. Queremos decirte estas palabras a través del corazón de tu madre. Santa María, tú que eres la estrella del cielo, que concebiste, diste a luz y amamantaste al Señor crucificado, y así con tu divina maternidad destruiste la epidemia de la muerte, que los primeros padres habían introducido en el mundo por el pecado original. Recibe, Señora nuestra, las oraciones de tu pueblo, y pídele a Jesús por el mundo entero, porque tu Hijo, que nada te niega, te lo concederá. Señor, escúchanos para que se apague el mal que hace sufrir a tanta gente en la Argentina. Jesús, sálvanos de esta epidemia, para lo cual reza por nosotros la Virgen, tu Madre. En otro orden de noticias, las hermanas de la diócesis de San Luis se unen en oración contra la pandemia del COVID-19. Las religiosas de la diócesis acompañan con la oración este momento difícil para la población a raíz de la pandemia del coronavirus. Desde los distintos conventos rezan por la salud de los habitantes de la provincia. Por su parte, las hermanas del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará
en la localidad de Villa Mercedes confeccionaron barbijos para ser entregados al hospital de esta ciudad. Para finalizar con las noticias, en la Arquidiócesis de Córdoba se llevó a cabo un encuentro en el que participaron diversos movimientos sociales, Pastoral Social y Cáritas Diocesana. Se trata del nuevo Consejo Social impulsado por la Municipalidad de Córdoba, que tiene como prioridad trabajar entre los diversos sectores con el Estado sobre el análisis, seguimiento y asistencia durante este tiempo de pandemia. La propuesta es que sea una mesa coordinadora articulada entre los referentes de las zonas barriales para que junto a la provincia y al Centro de Operaciones de Emergencias se puedan detectar las distintas necesidades que surjan y asistirlos con los recursos existentes de la manera más organizada posible. Edi y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica aquí en la República Argentina. Unidos en la oración, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Y seguimos en Argentina, donde 3 médicos expertos en bioética publicaron reflexiones y orientaciones de vista a la pandemia del coronavirus. Veamos. Hace unos días, 3 médicos expertos en bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina, conocida también por sus siglas como UCA, publicaron una serie de recomendaciones frente a la pandemia del coronavirus. En esta línea, el doctor Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA, señaló que la preocupación por el otro no es un tema que caracteriza a la sociedad actual, pero el miedo a que la enfermedad llegue a todos los hogares está tomando una fuerza tal que impulsa al ser humano a ser más solidario. Asimismo, manifestó su preocupación por aquellas zonas en el país que no tienen acceso al agua y que es un recurso básico para hacer frente al virus. Por esto, expresó que las crisis como esta se encargan de visibilizar las inequidades preexistentes en la sociedad. Por su parte, el doctor Gerardo Perazzo, coordinador del Instituto de Bioética, resaltó también la necesidad de cuidar del personal de salud y prestar atención a la cantidad de horas que trabajan, así como la importancia de proporcionarles el equipamiento adecuado de protección personal. Finalmente, el doctor Lenin de Llanón Quevedo, director de la carrera de medicina, advirtió que en situaciones extraordinarias como esta pandemia, es deber del Estado garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su edad o capacidad funcional, tengan acceso a la atención médica y demás cuidados de salud. Por otro lado, el padre Adolfo Güemes, encargado de pastoral familiar en Aguascalientes, ofreció unas reflexiones sobre cómo vivir la fe en tiempos del coronavirus. Veamos. ¿Qué tal amigos? Soy el padre Adolfo y quiero comenzar contándoles algo que me pasó cuando era muy joven. Estábamos en una conferencia con un padre y de repente nos dijo: vean debajo de sus asientos porque en un asiento hay un premio. Y todos comenzamos a buscar y resulta que nadie encontró nada. Y entonces el padre nos dijo: efectivamente, yo no puse nada, pero me creyeron. Y es que los hombres podemos engañar, pero la fe consiste en tener la certeza de que Dios no puede engañar. Y que si Él nos promete algo, Él cumplirá, porque Él puede hacer que esas mesas, que esas sillas, que esos lugares estén siempre llenos de premios. Y efectivamente, hoy en día en tiempos de coronavirus tenemos que tener la fe puesta en Dios, en que Él sabrá aprovechar todo esto para nuestro bien, en que a fin de cuentas estamos hechos para llegar al cielo y abrazarnos con Él. Tenemos que caminar de la mano de Dios, tenemos que escucharlo a Él y tenemos que hacer lo que Él nos pida, como lo hizo María. Soy el padre Adolfo, agradezco a EWTN por esta invitación y les mando mi bendición. Y hace unos días, más de 20 cantantes católicos unieron sus voces en un canto de esperanza, animando a los fieles a vivir con fe la cuarentena y evitar salir de casa para contener la propagación de la epidemia. Veamos. Todo tiempo cuesta sacrificio, pero pronto se va a celebrar un banquete de amor y alegría, con abrazos de fraternidad. Quédate en casa,
Qué bella iniciativa que nos anima a todos en esos tiempos que pueden ser muy difíciles, pero donde, como nos decía el cineasta español católico Juan Manuel Cotelo, está siempre a la mano poder cooperar con Dios. Vamos a la casa de esas gracias maravillosas que están cerca, ahí mismo en casa, para santificarnos en estos tiempos de reflexión y de oración, que deben serlo principalmente. Que tengan una hermosa octava de Pascua. Hasta pronto.